Estamos en la Bibliomusicineteca, un espacio multicultural e intergeneracional, con la interesante visita del escritor mexicano Irving Ramírez, que en esta ocasión nos hablará de la nueva novela que ha escrito, ya titulada El espejo de los tiempos futuros. ¿Crees que puedas tomarla, Antonio? Eh, Irving, muchas gracias por venir. Estás en Barcelona, hace muy poco estuviste en Madrid. ¿A qué se debe tu visita a este país? Bueno, principalmente a promocionar este libro que recién fue publicado precisamente en Madrid por la editorial Éride y que me da mucho gusto que haya salido porque es la culminación de un proceso de tres novelas que conforman una saga de nombre Boleto a todos los destinos. La primera se llamaba o se llama Yo le canto al cuerpo gélido, que fue publicada por Joaquín Ortiz Planeta. Y la segunda, Mi único sueño voluntario, editada por la Universidad Autónoma del Estado de México, y esta última que fue editada aquí en España. Las dos anteriores fueron premiadas. La primera, la del Cuerpo Gélido, obtuvo el premio Juan Rulfo para la primera novela nacional en México. La segunda, el premio Ignacio Manuel Altamirano del Estado de México. Y esta quedó finalista del premio Herralde de la editorial Anagrama en el 2006. Hasta ahora ve luz. El eje de las tres novelas es la violencia, es digamos lo que estructura la saga completa, pero se ve de manera distinta. La primera novela, la del Cuerpo Gélido, que ocurre en un pueblo de Veracruz, en Perote, está basada en una historia real de unos personajes absolutamente violentos que se conectan con el entorno frío y violento del lugar también. Y bueno, y hablamos de una violencia, digamos, inocente. La segunda es una novela de amor, probablemente, pero más allá del amor es de la venganza, y que también tiene como corolario esta cuestión de la persecución y de la violencia, pero en este caso es algo inmanente y que siempre está como acechando, como un thriller, como una amenaza, es una violencia virtual, ¿no? Y todo el tiempo la novela tiene esta tensión que mantiene el suspense hasta el final. Y esta última, que es la culminación de la saga, es, digamos, cuando se habla de la novela, de la violencia institucional. Aquí estamos viendo precisamente que hay una cofradía que gobierna el mundo en el siglo XXI, a finales del siglo XXI, y que son criminales y que todo lo que, pues, digamos, significa el daño, la crueldad, está hasta legalizado, ¿no? Pero paralelamente hay otra historia que sucede en la Edad Media y que es correspondiente a esta, donde un clérigo jesuita anda en la búsqueda de los manuscritos sobre el anticristo y está obsesionado con el tema y es perseguido por un señor feudal, y entonces con sus amigos lucha contra este señor al mismo tiempo que va descubriendo todas las teorías y todas las apariciones de este archienemigo, ¿no? Que se convirtió en un mito en la imaginería no solo cristiana sino cultural de Occidente. Pero lo interesante de aquí es cómo se conecta con la otra novela, digamos, donde este personaje que domina el mundo, que es una especie de dictador omnipotente, tiene una relación muy estrecha con el mito del anticristo. Perfecto. Esta novela que editó una editorial española, la editorial Éride Ediciones, la has presentado en Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo fue la recepción en esta ciudad? Bueno, no la presenté, simplemente estuvimos en la Feria del Libro, participamos en un stand para firmar libros con la gente que llegaba como todos los años, ¿no? a la feria, y bueno, de manera muy interesante con otros escritores también de aquí de España, pues estuvimos ahí firmando y, digamos, presentándola, pero no como una presentación formal, sino simplemente hablando con los lectores que se acercaban. ¿Y cómo sentiste el ambiente intelectual en Madrid, Irving? ¿Es tu primera visita a Europa o has tenido ocasión de venir antes? No es la primera vez y creo que hay una efervescencia cultural muy importante. La feria se me hizo fascinante. Es una feria muy completa, muy amplia, con varias editoriales, donde la gente participa, donde fluye, donde realmente esta
cantidad de stands y de editoriales de más de 300 o casi 400 participantes es formidable, ¿no? Yo creo que es una gran experiencia, me parece que es un brinco muy grande para mi trabajo personal. Ahora que regrese a México, esto me va a servir mucho. Y bueno, y es ver otras formas de abordar la literatura en otras latitudes, ¿no? Y de conocer lo que ocurre acá en Europa, y sobre todo en nuestro idioma, en este país tan generoso que es España, y que nosotros tenemos relación constante con ellos, ¿no? Tú tienes un currículum muy interesante, pero también bueno, que está publicado en el libro, pero que además conozco de que fuimos compañeros hace muchos años en Jalapa, Veracruz, en México. ¿Cómo vives allá? Porque tienes una escuela de escritores, la escuela de escritores Sergio Galindo, en Jalapa, Veracruz. ¿Cómo es este proyecto que llevas a cabo? Bueno, sí, aparte de escribir, tengo una intención por formar gente, ¿no? Y que lleva muchos años, llevamos 10 años con la Escuela de Escritores Sergio Galindo de la SOGEM, la Sociedad General de Escritores de México, en el estado de Veracruz, formando varias generaciones. Y es un proyecto muy enriquecedor que se compagina con mi trabajo personal, porque me retroalimento de los estudiantes y porque siempre me estoy actualizando y porque estoy viviendo de la literatura, que es lo que muchos quisieran de mis colegas y que yo puedo hacer afortunadamente, y que me permite estar todo el tiempo en el centro del debate y de la creación y de la formación de la escritura entre los jóvenes veracruzanos. ¿Tienes muchos estudiantes? Sí, generalmente oscila, ¿no? Pero sí tengo un estándar para hacer el Veracruz, me parece que es muy interesante. Hay mucho interés entre jóvenes y gente mayor. Entonces pues es fascinante ese trabajo de formar escritores, porque finalmente uno va viendo cómo crecen y cómo solos ellos van construyendo una profesión también, ¿no? Y a nivel, ya pasando a otros temas más allá de la literatura, porque a mí me llamó mucho la atención que cuando he leído tu novela, encuentro mucha violencia precisamente, mucha violencia institucional, mucho reflejo de lo que vivimos en la realidad. ¿Es así la situación en el país? Fíjate que curiosamente esto es coincidente. Esta saga la tengo preparando desde hace muchos años, y desde la primera que yo concebí. No tenía una intención como algunas novelas, por ejemplo, 1984 de Orwell o El proceso de Kafka, que buscaban reflejar una realidad futura o demostrar una realidad opresiva, o que trataban de ser un espejo precisamente social, sino que era una búsqueda más bien personal acerca del carácter del mal, que me llama mucho la atención, ¿no? Como tema metafísico y filosófico. Y sin embargo, de repente me doy cuenta que en mi país se está viviendo lo que estaba escribiendo, y que parece que es, digamos, una especie de crónica más bien de la vida social, más que un proyecto de ficción, un relato de ficción en las tres novelas, ¿no? A pesar de que hablo en esta de la violencia metafísica, ¿no? Más allá de todo, incluso religiosa y trascendente. Pero sin embargo, sí es cierto que se toca con la reflexión acerca de la banalidad del mal de la que hablaba Ana Hall, ¿no? Sí, sí. O del, ¿cómo se llama? O del tema de la dirección que habla Julia Kristeva también. Entonces, Y que es el origen de muchas situaciones violentas que hemos vivido o que se han vivido en otros continentes como Europa, ¿no? así es, hay una reflexión filosófica muy interesante sobre la violencia. También Walter Benjamin tiene un ensayo sobre la violencia, que pues sí, yo investigué, porque esta última novela fue parte de una tesis que hice de maestría en guionismo, de guionismo de cine, y me sirvió para los dos textos, para un guión de cine y para la novela, ¿no? Entonces hice una investigación exhaustiva, sobre todo sobre el tema del mal, que es pues muy común en la literatura, pero ya más centrado en esta figura, y me encuentro con que en nuestro país sí vemos una escalada de violencia que llega a la sevicia y que se convierte en una costumbre social, y que ha sido, digamos, un reflejo de esto que Joseph Conrad hablaba del horror en el corazón de las tinieblas, ¿no? Esta parte oscura del ser humano que se desarrolla, que se queda libre y que llega a inhibir todas las individualidades y destruye cualquier resquicio, ¿no?, de humanismo, y que ha destruido el tejido social y que ha corrompido las partes más sensibles de la sociedad y de la familia en México.
Entonces, sí es muy impresionante porque, pues sí, la literatura ha servido a veces como una especie de profecía, o ha servido como una especie de antiutopía, como un reflejo del futuro también, ¿no? y del presente, y en este caso, desgraciadamente, sí llega a conectarse con esta realidad social tan dura en México. Es muy manida esa frase, ¿no? De que la realidad muchas veces supera la ficción, y en este caso lamentablemente es así, pero o está, parece que siendo así en nuestro país. Irving, tenemos muchas cosas que comentar de esta novela. Me gustaría preguntarte una serie de inquietudes que me surgen al leerla, pero también es verdad que tendremos tiempo en la presentación del libro que se hace hoy en la Bibliomusineteca y que presentará el filólogo, investigador de lenguas e historias antiguas, Daniel Rodellas, que también en esta ocasión nos aportará su propio conocimiento, porque él ha publicado un libro también sobre temas muy interesantes y especiales, y de esta búsqueda de los enigmas y las historias antiguas, ¿no? Entonces tendremos ocasión de conversarlo. Y también va a presentar a la periodista, la periodista Constantino, que viene de México, exactamente, y que tiene una mirada muy aguda para... pero a ella la vamos a entrevistar, o sea que tendremos ocasión de hablar con ella también, y te agradecemos muchísimo la participación en este espacio. Ojalá que logres llevar a cabo todos tus proyectos y que se materialicen esa búsqueda de nuevos horizontes en tu carrera literaria. Muchas gracias. Gracias a ti y a ustedes.